en una casa alquilada, muy chica, donde todo estaba demasiado cerca, y en los distintos ministerios que yo he tenido, he mantenido ese problema, así entre paréntesis o entre comillas, y me resulta complicado ver a la gente tan lejos. Bien, mis hermanos, cuando yo era chico, en aquel entonces había muchos misioneros en la Argentina y venían siempre nuevos, y entonces aterrizaban en alguna de nuestras iglesias, en la mía también, en la que yo estaba en aquel entonces, y empezaban generalmente diciendo: esta es la mejor iglesia que yo conoció. Bien, de alguna manera tenían que quedar relativamente en orden con la gente, ¿no es cierto? Le erraban lindo a los tiempos de verbo, pero bueno, no importa. Y cuando el pastor Folta me pasó la posibilidad de estar junto con ustedes este domingo, una de las cosas que me puse a pensar es: ¿qué vasos comunicantes tengo yo con la iglesia de Ituzaingó? Porque generalmente cuando los pastores venimos a alguna congregación, la mayoría viene más o menos bajando el paracaídas, ¿no es cierto?, sin tener demasiada idea. Yo no sé ni qué pasó en los domingos anteriores, me dieron el título del mensaje, me dijeron: todo el mes vamos a hablar de esto, así que ¿qué predicaron mis antecesores? No tengo la más pálida idea. Pero el tema entonces es que enseguida acudieron a mi mente 4 nombres. Y voy a mencionárselos por orden de antigüedad, de aparición en mi vida. A fines del año 1954, la Iglesia Bautista de Caballito hizo una escuela bíblica de vacaciones, y una familia vecina de la que después derivó en ser mi suegra, le dijo a mi suegra por qué no mandaba a la hija. Dice: mire, ¿por qué no la lleva? Dice: la van a entretener. La hija era bastante inquieta, ¿no es cierto? Molestaba mucho cuando estaba sola en la casa. Dice: ¿por qué no la lleva? Dice: mire, le van a enseñar cosas lindas, en dibujo. Bueno, en aquel entonces la hija tenía 12 años y un par de meses más. Y entonces fue y se quedó prendido del tema. Y lo más interesante es que fue la primera vez en su vida que alguien le reconoció algo. Porque el padre, cuando ella traía alguna buena nota de la escuela, que en general no era muy brillante en su desarrollo escolar, le decía: no hiciste más que cumplir con tu deber. Así que en materia de autoestima andaba por el subsuelo. Pero en la escuela bíblica la reconocieron y en el cierre le regalaron el libro En el cruce de dos caminos, que todavía lo tiene, porque había sido la persona que más chicos se había llevado a la escuela bíblica de vacaciones. La madre pensó que muerto el perro se terminó la rabia, así que terminada la escuela bíblica de vacaciones no se le ocurrió pensar que el Evangelio había empezado a hacer su trabajo en el corazón de la hija. De manera tal que al domingo siguiente le pidió permiso para ir a la escuela dominical. La vieja casi se muere de un infarto, pero no tuvo más remedio que aceptar. Y durante muchos meses la pareja de novios Samuel Wolf y Clide Morichetti la fueron a buscar todos los domingos, porque ninguno de los dos padres iba a mover una pestaña para levantar a la hija y que fuera a la escuela dominical de la iglesia evangelista, como se decía en aquel entonces, que estaba exactamente a la vuelta, porque ni siquiera tenía que cruzar la calle, era cuestión de dar la vuelta por la misma vereda. De Rojas 288 llegaba hasta la esquina de Bogotá, doblaba a la izquierda y ahí aterrizaba en el templo de Caballito. Mis hermanos, Clide y Samuel fueron fundamentales en la vida de mi señora. Fundamentales. Si ellos no hubieran tenido esa constancia,
de ir a buscarla, hubiera sido una cosa muy difícil. Y es interesante porque un par de domingos después, Eve le preguntó a su maestra de la escuela dominical cómo se hacía para recibir a Jesucristo. Bueno, la historia es larga, ¿no es cierto? Pero realmente es interesante poder recordar un hecho como de dos personas que con sentido de la consecuencia, que no era un tema tan fácil para año 54, todavía éramos los herejes protestantes, entonces la cosa se ponía espesa, tuvieron la capacidad de ir a buscar a esa chica a la que nadie le llevaba el apunte, ¿no es cierto? Y que, como yo digo siempre, cuando el Evangelio le llegó, la transformación que el Señor hizo en ella fue algo exagerada. Porque de que a mí me contó ella que no hablaba, que era tímida, que sé yo cuánto, ¿no es cierto? Si alguno la conoce más o menos pasablemente, sabrá que no hay quien la pare, ¿no es cierto? Y que además tiene un temperamento totalmente distinto al mío, entre paréntesis, ¿no es cierto? Yo soy mucho más seco, más reconcentrado, esta es el otro extremo. Los otros dos nombres tienen que ver con ya otra etapa. Año 1971, yo era en aquel entonces, junto con Eve, el promotor nacional de la ofrenda misionera Lengardiner, que los jóvenes recogíamos en todos nuestros grupos juveniles de la Argentina, ¿no es cierto?, y con lo que sosteníamos buena parte de la obra misionera de aquel entonces, que comenzó como una ofrenda para el trabajo misionero en el extremo sur, en la isla de Tierra del Fuego, cuando el misionero Jorge Orlenco, a principios de la década del 50, se radicó allá. Por la inspiración del hermano Arnoldo Canclini, entonces los jóvenes comenzaron con esa ofrenda que recordaba al marino inglés de origen anglicano que se murió de hambre y de frío en la isla de Tierra del Fuego intentando predicar el Evangelio a los aborígenes de aquel lugar. Y en el año 71, el pastor Miguel Volatti me vino a buscar para que yo integrara la Junta de Misiones. Él era el secretario ejecutivo. De él yo tenía simplemente la referencia del nombre, nunca había estado trabajando con él. Y realmente fue un hombre de una capacidad tan espectacular, al que yo extraño hoy tremendamente, por la forma que tenía. Recuerdo una de las reuniones de la Junta de Misiones en la iglesia de Caballito. La Junta decidió darle un aumento a los misioneros en el sueldo y decidió darle a él un aumento proporcional superior al que le dieron a los misioneros. Casi nos mata a todos. Y que no, y que no, y que no. Pero, pastor, que usted, el cargo que ocupa, la responsabilidad, no hubo manera de convencerlo, así que no aceptó que su aumento de sueldo fuera superior al de los misioneros. Siendo el presidente de la convención, Jorge Ferrari y yo, miembros de la Comisión de Economía y Finanzas, esto es una de las miles de anécdotas que tengo de él, ¿no? Un hombre con una sagacidad impresionante. Estábamos teniendo un problema serio en un momento, con un grupo de hermanos que tenían que ver con la obra, y entonces nos convocaron para charlar, y cuando llegamos a la charla, que suponíamos que era con 2 o 3, nos encontramos como con 30. Dijimos, acá nos comen crudo estos tipos. Era lo mismo que Daniel en el Foso de los Leones, más o menos. Y entonces nos agarra el pastor Volatti y nos pone la mano, una mano en este hombro de cada uno de nosotros, el de frente, y nos dice, quédense tranquilos que acá no pasa nada. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan lo que tienen que decir, el resto me lo dejan a mí. Una tranquilidad espiritual espectacular. Y la otra cosa que tengo presente de él, 2. Una fue un campamento que tuvimos en el año 76 en Olivera. No sé quién de los que están acá se acuerda de ese campamento. Jorge se tiene que acordar porque estaba. Verlo orar de rodillas. Él y yo dormíamos en el
comedor. Los jóvenes cada uno en sus habitaciones, nosotros en el comedor. Ahí nos habían preparado. Verlo orar de rodillas, eso fue una cosa que me marcó tremendamente. Y la última, podría seguir hasta mañana, hablando de don Miguel Volati. La última fue el día de mi presbiterio. Él era el pastor de Paternal, yo había salido invitado por la Iglesia de Constitución a hacerme cargo de la iglesia, y entonces la Iglesia de Paternal, a pedido de Constitución, convoca al presbiterio. Fenómeno. Llega el día del presbiterio, un sábado a la mañana, me hacen salir, reparten los temas, vuelvo a entrar. 3 horas el presbiterio. El pastor Tinao me dijo de entrada, dice, mira, vos sos tan conocido en el ambiente que nosotros tenemos 2 posibilidades. O nos tomamos el presbiterio para el churrete o te lo hacemos requete complicado. Bueno, optaron por la segunda, quiero decirles. El pastor Volati estaba sentado al lado mío, yo acá, él ahí. En 3 horas no dijo ni mu. Todos los otros hablaban, preguntaban. En el final casi se despierta, gira la cabeza y me dice, ¿la convención o la iglesia? Yo era el presidente de la convención en ese momento. ¿La convención o la iglesia? La iglesia, le digo yo. Dijo. Suficiente. Me mató. Porque al tiempo de ser nombrado secretario ejecutivo, ese famoso me dio tantas vueltas en la cabeza que largué la secretaría ejecutiva y volví al ministerio pastoral. Simplemente porque dijo ¿Y cómo no voy a hablar de mi pastora Dorita? Porque en el año 84, cuando él dejó esta congregación, y nosotros nos enteramos por el chimento que nos pasó Alba Montes de Oca, ahí nos fuimos al humo, porque estábamos buscando pastor en la Paternal. Así que, por la gracia del Señor, en el 85 le hicimos la bienvenida, se vino con nosotros. Bueno, a ellos ya la conocía, a la que no conocía era a mi amadísima Dora Volati, que tiene una cabeza que funciona como un radar. Si uno no sabe que ella es la esposa del pastor y no la conoce, no tiene la menor idea, porque ella pasa absolutamente de incógnito. Pero no se le escapa una ni equivocada. Y cuando tiene algo que no le gustó, o en aquel entonces la cosa era, levantaba la cabeza y decía, Beco, y ahí empezaba a temblar todo el mundo. Mis amados, qué bueno que es pensar que no solo no estamos solos, sino que además hemos tenido personas de esta naturaleza que han sabido hacer las cosas y cumplir el propósito para el cual el Señor nos llamó en un momento determinado y han influido tan tremendamente sobre muchos de nosotros. Y yo doy gracias al Señor por todos ellos y, bueno, por la realidad de que la iglesia de Ituzaingó tuvo mucho que ver con los 4 que estoy mencionando. Bien, las señales de un cristiano saludable y cómo llegar a vivirlas. Ese es el título que me dieron. ¿Ok? Ya estamos en contexto, ¿no es cierto? Saben por qué razón realmente me siento muy bien, muy contento, muy cómodo entre ustedes. El asunto es, como decía recién, no tengo la menor idea de lo que predicaron los anteriores, pero cuando el pastor Folta me pasó el título, automáticamente, en cuestión de segundos, digamos, el Señor me puso en la cabeza el pasaje de Hebreos capítulo 12. Les invito a que todos ustedes abran las Biblias. Carta a los Hebreos, que no se sabe quién la escribió, aunque en la Biblia Reina Valera 1909 el título era Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Ya en el 60 corrigió eso.
Bien, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, al hablar de la madurez, nosotros podríamos citar tranquilamente los pasajes que en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿no es cierto?, hablan y mencionan la palabra con todas las letras. Cuando Pablo dice, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, no una sabiduría de nivel filosófico secular, sino la sabiduría que proviene directamente del Espíritu Santo de Dios. Y es interesante pensar que el tema de la madurez es un asunto absolutamente subjetivo. ¿Cómo calificamos a alguien diciéndole es una persona madura? O la otra, este tipo es un inmaduro. A veces los chicos, ¿no es cierto?, nos sorprenden con las cosas que plantean, que comparten, y entonces los grandes decimos, para la edad que tiene, es muy maduro o madura. Bueno, se sabe que una cosa madura es algo que está a punto. No hay peor cosa que una fruta que uno la tiene que comer antes de tiempo, ¿no es cierto?, que todavía no maduró lo suficiente. No hay cosa más rica que un tomate cortado de la planta en las quintas o en las huertas familiares a tiempo y no comerse esto que parecen plástico, ¿no es cierto?, que uno los compra hoy en la verdulería y tiene que usar un cortafierro para ver si consigue sacar algo de ahí adentro. Pero la madurez tiene que ver con un sentido subjetivo. La afirmación Dios es amor es una afirmación objetiva. Juan 3:16 es la cosa más objetiva que existe, porque Dios es objetivo en sí mismo, es decir, Él nunca se equivoca y nunca juzga mal. Pero nosotros los seres humanos somos subjetivos. Algunos están cómodos, entre paréntesis, otra cosa interesante que veo de contacto con Ituzaingó son los asientos. Porque nosotros tenemos en nuestro templo esto mismo, pero de 5 en lugar de 4. Y entonces cuando hablamos de las cosas, ¿no es cierto?, y las definimos, las adjetivamos desde nuestro punto de vista subjetivo. Algunos dicen llueve, ¿no?, esos días de lluvia, que son más bien tristones. Y he escuchado a los creyentes decir, otra vez lluvia, qué día desastroso. Pará, querido, que la Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero nuestra subjetividad, la verdad, los días de lluvia así fuleros no le gustan a nadie. Pero ahí está el problema de fondo. Ahora, una cosa que uno tiene que tener claro es que maduro no es lo mismo que perfecto. Debería ser, pero la perfección en el campo espiritual la tiene el Señor únicamente. Nosotros vamos caminando a la perfección, tratamos de llegar a la perfección, pero nos cuesta. En diciembre, más o menos, diciembre del 58, enero del 59, no puedo recordar exactamente, estaba yo parado un sábado a la tarde en la puerta del templo de la iglesia a la que yo pertenecí en Rosario, la primera iglesia bautista, templo recién inaugurado, y veo salir de adentro del templo al presidente de los diáconos. Los diáconos de la década del 50 no son los diáconos de ahora. Estos eran, querido,
Yo ya los había sufrido unos meses antes porque se me ocurrió pedir el bautismo a los 11 años. ¡Ah! Dios me libre y guarde. Bancarme el examen de los diáconos de aquel entonces, de los cuales el hermano en cuestión era el presidente. Sale acompañado de otro que hacía no sé cuántos años no aparecía por la vida de la iglesia y que el Señor parece que lo tocó, se debía estar por morir, que se lo cuánto le agarró el susto, no sé qué. Así que volvió. Salen los dos. Yo parado acá, el templo a mi espalda, agarran para este lado, calle Montevideo, en Rosario. Y yo miro y me pareció ver el gesto de alguien que saca un atado de cigarrillos del bolsillo y lo convida el otro hermano al presidente de los diáconos. Y me pareció ver que este agarraba viaje. ¡Ay, Dios! Cuando llegué a mi casa, no sé de dónde saqué coraje para preguntarle a mi papá si lo que había visto podía tener algún viso de realidad. Yo dije, si no llega a ser así, la patada que mi viejo me va a pegar me muele los huesos. Así que no sé cómo hice, la imagen de dónde estaba mi papá, lo que estaba haciendo, todavía la tengo bien grabada, para decirle, papi, a mí me pareció ver puede ser cierto. Y yo creo que mi papá tuvo que hacer gárgara de tachuela en ese momento y decirme que con todo lo santo varón que este hombre era, y con toda su madurez espiritual, y con todos los mensajes que predicaba, y la clase de escuela dominical que tenía, y la presidencia del cuerpo de diáconos, etcétera, etcétera, nunca en la vida había podido dejar el cigarrillo. Así que eso fue un cimbronazo tremendo, que me mostró a mí con toda claridad que madurez y perfección no necesariamente son la misma cosa. Y este es un detalle que uno tiene que tener en cuenta, porque a veces hacemos o nos hacemos una imagen de los hermanos en la fe que por alguna razón en algún momento se nos viene todo abajo, aunque sea por una pavada. Como por ejemplo la pavada que hizo Moisés, que se bancó 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio termina diciendo que nunca hubo alguien como Moisés que conversara con Dios cara a cara y que tuviera su espíritu de mansedumbre, etcétera, etcétera. De 40 años de paciencia en el desierto, de preparación de vino en los 40 años de estar al frente del pueblo de Israel y de interceder montones de veces, porque la cantidad de veces que el pueblo le dio la espalda al Señor, hizo tantas barbaridades, el Señor lo quería reventar a todos, y Moisés, Señor, no, para, aguanta un cachito, no seas malo, esto no podés hacerlo, mirá que la gente va a decir que al final no nos pudiste llevar, y el Señor entonces daba marcha atrás y empezaba de nuevo. Pero una vez lo traicionó el estrés y en lugar de hablarle a la roca, le pegó un golpe. Y eso fue suficiente para que el Señor no lo dejara entrar a la tierra prometida, porque le dijo, me deshonraste delante de todo el pueblo. Ahora, ¿usted le pondría el calificativo maduro a Moisés? ¿Le parece que era espiritualmente maduro? Diríamos que sí, ¿no es cierto? Diríamos que sí. Bien. ¿Y con Elías? ¡Uy, Elías! A ver, ¿quién va a ser Dios acá? ¿Jehová o Baal? ¿Hasta cuándo van a seguir flotando entre dos pensamientos? Y entonces preparen el altar y pongan el sacrificio y griten, porque de la manera está dormido o está de viaje. Y cuando los de Baal no dieron más, llegó el fuego del cielo, consumió, y el Señor mostró que Dios era Él y no Baal.
Pero este aquí que después de eso y después de hacer degollar a los 400 profetas, escuchó que Jezabel lo amenazó y ¿qué hizo? Salió disparando del julepe y no paró en su carrera hasta que no llegó al monte de Dios allá en el sur. Ahora, uno podría decir que Elías era un inmaduro espiritual. Si fuera miembro de la Iglesia Bautista de Ituzaingó, ¿usted lo pone en el cuerpo de diácono o no? ¿Lo deja predicar o no? ¿Acepta los consejos que le diga o no? Pero este aquí que en un momento de su vida salió disparando y llegó hasta la cueva y escuchó el terremoto y escuchó el viento, el huracán, no sé si habrá sido el Marley, el José, la María, no sé qué, ¿cuál de eso? Y recién cuando escuchó el silbo apacible, se encontró con que el Señor estaba allí. ¿Lo pone o no lo pone como miembro? ¿Lo aceptan como miembro? Si viene con carta de transferencia de la iglesia de no sé dónde, ¿lo aceptan? Todo un tema. ¿Y a Moisés? Bueno, podríamos pensar con nuestro amigo Pedro. Miren, más ciclotímico que el apóstol Pedro, increíble. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no lo conozco, no tuve nada que ver, no, a mí no me digan quién es, no sé nada. Después te mandó la otra. Che, hay que reemplazar a Judas. A ver, cara o cruz. Porque así lo hicieron. Sortearon, pum, tiraron la moneda al aire. Ahora llegó el Espíritu Santo y a este no lo paró más nadie. Pero aún así, con Espíritu Santo y todo, cuando Pablo fue a Antioquía y este estaba, ¿qué hacía Pedro? Mientras no tenía creyentes de origen judío cerca, ningún problema. Se juntaba con todos los gentiles, dale que va a venir, comemos lo que sea necesario, pechito de cerdo, traer la bondiola, qué sé yo cuánto. ¿Aparecieron los de origen judío? Ay no, yo esto no puedo. Pablo lo agarró, lo revolvió por el aire. Lo dice clarito el pasaje. Aún en su hipocresía, hasta Pedro. Ahora, ¿usted lo dejaría predicar al apóstol Pedro o no? ¿Lo reciben como miembro acá o lo mandamos a otro lado? ¿Era maduro o no era maduro? Pero no era perfecto. Y el apóstol Pablo, que es el que nos habla tan claramente del tema de la madurez, ahí en Corintios, ¿qué hacemos con Pablo? Ah, no. Juan Marcos, no. ¿Por qué? Porque los había largado en banda en el primer viaje misionero. Y Bernabé va, Pablo, afloja un cachito, déjate de macana, buen muchacho, no quiero saber nada. Pero llega al fin de su vida y escribe su última carta, ¿y qué pone allí? Busca a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿A usted lo dejaría al apóstol Pablo ser miembro de esta iglesia? ¿Le parece que es más o menos maduro? ¿Da la talla? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Ah, pero durante muchos años mejor que no le hablaran de Juan Marcos. Mi papá me contaba, él era miembro de la comisión de nombramiento de la iglesia y generalmente era el que le encargaban que hablara con los hermanos para que trabajaran de acuerdo a las proposiciones que se hacían. Entonces terminaba la reunión, qué sé yo cuánto, y a los pocos días él empezaba a conversar, qué sé yo cuánto, y siempre nos faltaba alguno que se le acercaba y decía, Alberto, Juancito no le dijo que con Nepomuceno no lo ponga porque no se pueden ni ver. A mí nadie me dijo nada, decía el viejo.
No, pero mejor que no trabajen juntos, que me lo vengan a decir en la cara. Nadie se le animaba, claro. Pero es interesante porque muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos situaciones de esta naturaleza. Mi mamá tenía una vida de oración espectacular. Cuando ella falleció, mis primos que viven en Estados Unidos me mandaron todos la misma pregunta. Dice, ¿y ahora quién va a orar por nosotros? Porque se sabía que la vieja tenía su listado, oraba por toda su familia, por sus sobrinos especialmente, etcétera, sus hijos. Cuando yo tenía que ir a rendir mis exámenes de la escuela secundaria, que me llevaba materia a los pavotes, la vieja me decía, anda tranquilo, vas a sacar tanto. Porque ya ella había orado y ya el Señor le había contestado. Con nota y todo, lo cual era cierto. Yo sacaba justo la nota que ella me había dicho. Afortunadamente nunca me profetizó que me iban a bajar. Así que aprobé siempre. Ahora, ¿era perfecta mi vieja? No, que va a ser perfecta. Pero ¿saben una cosa? Salvo 3 días del año 1960 en que le agarró un problema de corazón que se tuvo que quedar en cama sin hacer nada, nunca jamás dejé de ver a mi madre con su Biblia, su mate, su mesita, sus galletitas criollitas, leyendo la palabra y orando. Y en mi casa, cuando alguien necesitaba buscar un pasaje de esos medios complicados, le decíamos, mami, ¿por qué no buscas en tu Biblia esa que está completa? Porque para nosotros, las demás, parecía que le faltaba algo. En la de mi vieja se encontraba cualquier cosa. ¿Pero era perfecta? No. Tenía un carácter que ni les cuento, y aparte era un sargento de caballería. Con ella tenía que ser, primero había que llegar media hora antes a los cultos. Ella no entendía las cosas de llegar temprano si no se hacía media hora antes. Y mejor que todo el mundo se preparara. Y que nadie predicara y dijera, vamos a leer en Primera Reyes, porque la vieja le tiraba con un zapato, porque los libros del Antiguo Testamento son masculinos, son libros, no son cartas, así que esos son primero, y tenía razón para colmo. Primero Samuel, primero Reyes, primero Crónica, etcétera. O sea, por un lado, bravísima, y por otro lado, con una vida espiritual sensacional. Mi papá tenía otras cosas. El viejo no reflejaba tanto eso, pero tenía una particularidad. Nunca jamás se puso terco, especialmente en las sesiones administrativas. Las de este tiempo, las administrativas de ahora, son nada al lado de las que eran 20, 30, 40 años atrás. Eso eran administrativas. Mi viejo tenía sus opiniones, pero jamás lo vi plantarse para llevarlas adelante si su opinión, que generalmente tenían bien fundada, iba a ser motivo de un problema dentro de la vida de la iglesia. Cuando él era joven, y los jóvenes tienen toda la sangre adentro que les bulle, y se agarró una de las tantas broncas que se agarra uno dentro de la vida de una congregación, lo agarró su pastor, don Enrique Elías, y le dijo, Alberto, hay que mirar para arriba. Y ese hay que mirar para arriba me lo remarcó como 2 millones de veces. Porque cuando él veía que la cosa era, que aunque él podía tener razón, era mejor que se quedara en el molde, porque la vida y la unión y el amor fraternal de la congregación era mucho más importante que su opinión, daba marcha atrás sin hacerse ningún problema. Y lo he visto sufrir montones de veces por cosas que, si se hubieran hecho como él los hubiera dicho, hubieran estado mucho mejor. Pero una cosa era su opinión y otra cosa era el amor por la congregación, que para él estaba por encima de cualquier otro detalle. Mis maestros de la escuela dominical, que se bancaron años, todos los domingos, lloviera, tronara, lo que pasara. Hoy uno le dice a un hermano, ¿y usted por qué no vino al culto? Llovía, pastor. A esos tipos, ¿saben lo que hay que leerle? El pasaje de la crucifixión, para mostrarle que a las 3 de la tarde hubo terremotos.
Ahora imagínense si el día de la crucifixión, ese viernes, el Señor se levantaba, agarraba el celular, consultaba con internet y preguntaba por el pronóstico y le decían a las 3 de la tarde, lluvia, terremoto. Ah, no. A mí, padre, me preparas un día para crucificarme al solcito. Así no. Ahora, no eran perfectos mis maestros de escuela dominical, pero me marcaron así como Samuel y Clide marcaron la vida de Eve. Porque cómo no iba ella a responder positivamente a ese amor que todos los domingos le demostraban yéndola a buscar en un ambiente totalmente hostil. Ayer estuve en Rosario, en el hogar de ancianos, y fui a saludar a mi amadísima hermana Irma Capriolo de Cariota. Una mujer que, con algo más de 30 años, yo la veía todos los santos sábados. En mi época la sociedad de jóvenes empezaba a los 13 años y terminaba a los 40. Y a los 40 había que rajarlos a los tipos. Mire, usted ya cumplió 40. No. Ahora es hasta cumplir los 41, porque no sé qué invento hicieron allá en Rosario, no se quería ir nadie en la sociedad de jóvenes. Ahora, yo miraba a esta mujer todos los sábados, sentada en el mismo banco, cerca del frente, y yo decía, con 15, 16, 17 años, ¿qué necesidad tiene Irma de estar acá? Mis amados, esa mujer nunca me predicó un sermón, pero me predicó los sermones más extraordinarios que yo alguna vez pude recibir. Porque esa vida, su esposo era encargado del anexo que la iglesia tenía en la ciudad de Firmat, así que los sábados no estaba nunca. Y ella firme como rulo de estatua ahí. Y yo creo que nunca pensó, y yo se lo volví a decir ayer, porque ya tiene 89 años, en cualquier momento ya no lo voy a tener más. Nunca pensó, porque me lo ha dicho, yo se lo he repetido, que ella podía dejar una marca tan grande de madurez en lo que fue mi preparación. Uno de mis pastores, don José Sami, recibe el Evangelio y su familia islámica automáticamente lo desheredó. Se vino al seminario desde Tucumán con una mano atrás y otra adelante, y fue humilde y limitado en sus posibilidades económicas toda la vida. Pero en el marco de su madurez, la presencia del Señor en su vida siempre fue mucho más importante que haberse quedado sin un centavo de parte de su familia. Por eso creo que al pensar en estas cosas, nosotros no podemos pensar en abstracto. Por mi formación de contador público, yo soy muy poco filosófico. Y uno podría empezar a hablar tratando de filosofar acerca de la madurez. Pero mis amados, la madurez no tiene tanto que ver con lo que yo sé o siento acá, sino con lo que tengo acá. La madurez tiene que ver fundamentalmente con las cosas que me movilizan, más que con las cosas que tengo en el cerebro. Y como buen contador público yo soy mucho más práctico que teórico. Y en este marco creo que es fundamental tener presente que un cristiano maduro no es solo el que sabe la Biblia de memoria, sino el que tiene la capacidad para aplicarla en el momento justo, oportuno, exacto y a la persona necesaria. Uno de nuestros tantos himnos, por supuesto, ultra, hiper olvidados, es el que comienza diciendo pronto la noche viene. Y una de sus estrofas dice, pronto la noche viene, tiempo de trabajar,
Para salvar al mundo hay que batallar. ¿En qué tiempo? Dice, cuando la vida alcanza toda su esplendidez y es el mediodía de la madurez. O sea que, teniendo en cuenta un poco la visión de lo que yo tengo de acá adelante, todos ustedes, o la mayoría, están en el tiempo exacto en que están maduritos. Maduritos, sí, no le quepa la menor duda, pero también deberían estarlo espiritualmente hablando. Entonces, rapidito, ¿qué y cómo es un cristiano maduro? Algunas ideas les comparto. Esto no es la Biblia, ¿eh? Yo no soy el autor de la Escritura. Simplemente algunas cosas que pienso que pueden ser. En primer lugar, el que persevera sin ser caprichoso. En general, nuestras congregaciones tienen la particularidad de que algunos se ponen en caprichosos. Y entonces la madurez tiene que ver con la falta de caprichos. Para caprichoso con los chicos alcanza. Con los cristianos más o menos. Ahora, tengamos cuidado, no estoy diciendo mayor antigüedad en la obra o en el conocimiento del Señor es signo de madurez. No, porque yo conozco a algunos que hace 80 años que conocieron al Señor y son tan inmaduros como el día que empezaron. Pero en primer lugar, la madurez tiene que ver con la perseverancia. Si Clide y Samuel se hubieran fijado en la cara de perro que le ponía a mi suegra, hoy Eve, bueno, de hecho, yo no tendría la bendición de estar casado con ella, entre otras cosas. En segundo lugar, un cristiano maduro es aquel que comete errores, estilo Pablo, en no aceptar que Juan Marcos los acompañara en el segundo viaje misionero, pero los acepta y los corrige, como le pasó a él mismo en lo que ya mencioné, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, pidiéndole que lo buscara y lo trajera porque lo necesitaba para el ministerio. En tercer lugar, un cristiano maduro es aquel que avanza diariamente en su íntima relación con el Señor. Cuando en el año 53 tuvimos la primera epidemia, no me sale el nombre, epidemia de parálisis infantil en la Argentina, para la cual el país no estaba preparado en absoluto. Nosotros éramos 3 hermanos en aquel entonces. El Señor nos llevó al más chico después de unos años más tarde. Pero en aquel entonces mi hermano más chico tenía 5 meses de edad, cuando empezó la epidemia. Y mi mamá lo relataba como una experiencia. Oraba por sus hijos. Y en el patio de nuestra casa, el Señor le contestó con el pasaje del Salmo 91, cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y ella tomó eso como la realidad de una respuesta del Señor, y efectivamente ninguno de nosotros, aunque no había vacuna, no había nada, tuvimos nada que ver con la parálisis infantil. Ahora, el gran problema nuestro es vivir la Biblia. Una cosa es conocerla, otra cosa es vivirla. Y eso es lo que la gente que no cree en el Señor está necesitando. Ver a los tipos que creen en el Señor, que forman parte de las congregaciones y que además viven la Escritura, porque la gente necesita ese ejemplo. No necesitamos, o la gente no necesita grandes sermones. Ayer en la mañana les decía, yo estuve en Rosario. ¿Para qué fui? Bueno, resulta que uno de mis compañeros de la escuela secundaria hace 25 años se quedó viudo. Un año después entró en conexión con una dama y ahora, en este tiempo, cuando él ya está en los 70 años, decidieron casarse después de 24 años.
Entonces ayer estaba la ceremonia religiosa. Los nietos hicieron un video musical y se lo mandaron a todo el mundo, a todos los contactos que tenían los abuelos. Yo era uno de esos, invitando a la ceremonia. Así que me viajé de Buenos Aires a Rosario a estar en la ceremonia de mi amigo. Cuando llegué, estaba toda la gente afuera todavía, que sé yo cuánto. Este me vio a los gritos, dice, no lo puedo creer. Y vino, me abrazó y se largó a llorar. Dice, negro, vos no sabés lo que has hecho hoy. La alegría que me has dado es una cosa que no te puedo explicar. Llorando, tipo de 70 años. ¿Usted quiere predicar el Evangelio? Viva la Escritura. Puede no decir nada, que la gente se va a dar cuenta y el impacto va a ser igual o todavía más profundo que el que habla demasiado. Y la última cosa, mis hermanos, un cristiano maduro es el que refleja el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Son 9 cosas de una sola, de un tema que es único, especialmente el amor. Y creo que en este punto está el quid de la cuestión de la madurez cristiana. Porque en términos generales en nuestras congregaciones, y quiero hacer una aclaración, esto que voy a decir ahora acá no pasa. Acá no pasa. Esta es la iglesia perfecta, gracias al Señor. Así que lo que voy a decir ahora acá no pasa. ¿Ok? Y como no conozco nada, hablo con toda libertad. Pero aclaremos, acá no pasa. Uno de los grandes desafíos y defectos que tienen nuestras congregaciones es que somos poco proclives a las manifestaciones concretas del amor fraternal, empezando por decirnos unos a los otros cuánto nos amamos. Y es bueno recordar la expresión del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, cuando él dice, y tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un creyente que no sepa expresar el amor o que se deje llevar por los aspectos que pueden ser de forma, olvidándose de lo que es el fondo, está frito. Ese amaduro no llega nunca. El gran desafío de este tiempo, precisamente, es, si teniendo en cuenta la gran nube de testigos que nos contempla, algunos de la gloria, otros los tenemos todavía acá, no es el tiempo para que nuestras congregaciones evangélicas bautistas le demos un poco más de bolilla a la expresión de lo que es el amor. Por 2 razones. Primero, porque el amor tiene virtudes curativas. Nos cura de cualquier bronca, de cualquier tristeza, de cualquier situación que podamos tener. Segundo, el amor es lo más evangelístico que hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y porque Dios es amor. Bien, permiso, ¿dónde puedo poner este micrófono? Acá.
¿A quién le canta Te amo con el amor del Señor? A la hispana que tiene adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora no estamos con el pan. Salvo este pequeño sector ahí. En general, todo se puede ver. ¿Ok? Entonces, el gran desafío del momento es resistir la tentación de convertirnos todos en inspectores de pisos. Porque es cuestión de empezar. Amo con el amor del Señor y nos agarra un sentido de vergüenza y de reverencia tan grande que todos hacemos esto. Y entonces le cantamos a los gránulos de la baldosa. Bueno, vamos a hacer la prueba de cantarlo mirándonos los unos a los otros. ¿Está bien? Porque si no, no tiene sentido. ¿Está? ¿Estamos todos? Repasemos la letra por ahí. Te amo con el amor del Señor, si te amo con el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Rey, si te amo con el amor del Señor. ¿Está bien? Te amo con el amor del Señor, si te amo con el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Rey, si te amo con el amor del Señor. Bien, como el ensayo salió pasable, ahora vamos a cantar en serio. Con todo el ánimo, todos al mismo ritmo y girando las cabezas para vernos en la medida que sea posible. Porque en una de esas usted descubre algo que me pasó a mí una vez, por ejemplo. Siempre un hermano de la iglesia que nunca jamás me había llevado a la punta me invitó a almorzar a la casa. Y entonces me tiene 5 horas charlando, que se lo cuánto, y al final de todo dicen, ahora te voy a decir para qué te invité. Nosotros habíamos comprado departamento nuevo, lo teníamos que arreglar, este sabía, y sin que yo le dijera nada, fue al banco, sacó plata, hizo los cálculos de lo que yo tenía que hacer y me la prestó. Pero casi se le escapa el asunto, porque me tuvo 5 horas sin decir nada. Y muchas veces nosotros hacemos así. Decimos que nos amamos, pero qué bueno que es que lo expresemos. Porque ahí es donde realmente el tema de la madurez tira por la borda cualquier problema que pueda tener. Vamos. Te amo con el amor del Señor. Si te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Si te amo con el amor del
Hermanos, así como estamos, vamos a escuchar un anuncio al respecto de la campaña de oración. Gustavo va a estar dando un anuncio. Rápidamente. ¿La campaña cuándo empieza? ¿Cuándo empieza, Lucas? El 8, parecido a lo que pasó esta semana con un cuadro de fútbol, se van a acordar por eso. El día 8 de octubre empieza la campaña, pero en realidad empieza hoy. Hoy es la previa. ¿Saben por qué? Hoy se van a llevar todos los 2 señaladores que ven acá. ¿Los ven bien? Aprovechamos que estamos todos juntos acá. Sabri, ¿se ve de allá? Te tenés que llevar 2 de estos. Chiche los va entregando allá. Tienen que poner en estas listas, en los 2 lo mismo, 10 personas por las cuales ustedes van a estar orando para que conozcan al Señor. A ver, ¿se entendió esto? Esto no es una lista de oración por los que están enfermos, por lo que esto... No. Aquel que querés que conozca al Señor. ¿Estamos? Lo ponés en este y lo repetís en este. Lo mismo ponés en los 2. Después vas a traer uno acá y lo vamos a depositar la semana que viene en la ofrenda. Lo ponés en la misma bolsita de la ofrenda y el otro te lo quedás vos. Comienza la oración por esa gente. Comienza una oración así, como estamos unidos por esa gente. Y además te llevas la invitación para lo que va a ser esa campaña. Nada más que eso. Por ahora es esto. Y no te olvides, si podés venir el domingo que viene, porque viene un pastor de Mendoza que nos va a explicar en qué consiste esta campaña. Lo único que sabemos ahora es el título. Simplemente ora. Parece el título nada más. Bueno, vas a tener más datos la semana que viene cuando viene el pastor, porque estamos en dúplex con Mendoza. La campaña está en los 2 lados al mismo tiempo. Es una cosa increíble esto. Trascendemos las fronteras de Ituzaingó. Nada más que eso. Entonces, todos tienen que retirar sus 2 tarjetitas, trabajan esta semana orando y se llevan la invitación. Nada más. Ahora sí, Ana. Abrazarse. Antes de irte, agenda nuestras actividades en el mes de septiembre. Domingos. De 10 a 11 horas nos dividimos por edades en diferentes clases, para luego participar del culto de adoración y predicación de la palabra. Martes. Los diáconos estarán todos los martes de 17 a 19 horas en la oficina, para aquellos que quieran conversar y también para los que tengan el deseo de bautizarse. Solicitar entrevista. Reunión de oración. Nos encontramos todos los miércoles a las 18 y a las 20 horas. Sociedad Femenil. Te esperamos todos los martes a las 15 horas. Además, el martes 26 de septiembre